Sí, así como lo dice el título de este video, hablaremos sobre la juventud de la actualidad, y quédate hasta el final del video porque te tengo un mensaje muy importante. La sociedad de ahora, especialmente la juventud, suele ser muy fan de la popularidad y moda, como ya lo hemos visto en casos anteriores como los emos, los aesthetics y demás popularidades que no deberían ser tontas, pues porque aunque no está mal que exploten alguna moda, pues la moda es relativa, lo malo es que eleven y exalten tanto esta moda de modo en la que lo único aceptable socialmente sea esta moda. Si aún no me entiendes, pongamos un ejemplo como es el caso de los aesthetics, una moda la cual estuvo demasiado popular el año pasado. Bueno, ahora imagina que estás con tu grupo de tus mejores amigos los cuales son aesthetics, y por obvias razones comienzas a tener algo de gusto con esta moda, pues convivirás con ella mucho tiempo, debido a que tus amigos son aesthetics. Bueno, pues ahora imagina que las redes explotan por esta moda y ahora todas las fotos de perfiles son tapándose la cara, con ropa grunge, etc., y tú sigues tu vida normal y ya no sientes tanta atracción por esta moda, lo cual debería ser normal pues cada persona debería tener sus gustos originales, pero al ser diferente, te comienzan a excluir ya que darías algo de pena ajena a lo que actualmente conocemos como cringe al no seguir la moda popular. Bueno, ahora estoy seguro de que me entiendes y a eso me refiero. Y es que este mismo ejemplo ha pasado con miles de modas antes, y siento que por no seguir una moda, esta persona no debería ser rechazada. Estoy seguro de que actualmente ya has visto gente rechazando a otra solo por ver cuántos seguidores tiene en Instagram, cuántos likes tienen sus fotos, y que para salir con alguien, que sea aceptable socialmente. La juventud prioriza los likes y seguidores antes que su estudio, y lo que va a hacer más adelante, por lo que estoy más que seguro que más de la juventud actualmente va a vivir una vida con problemas económicos y posiblemente vivan en la calle, solo porque en su juventud se la pasaron queriendo aparentar modas que además son modas demasiado tontas como el vape, cigarrillos, la Monster, Speed Max, alcohol y otras cosas, que hace que la gente mayormente adolescentes de 13 o 16 años comiencen a hacer solo para sentirse grandes. Ahora, no te voy a decir lo típico que te diría tu abuela de que eso está mal y deberías consumir manzanas frescas en vez de bebidas energéticas, pero ¿en serio crees que es normal normalizar fumar, tomar cerveza en exceso, tomar cantidades impresionantes de Monster? ¿De verdad la humanidad se ha vuelto tan estúpida? Bueno, no me voy a enrollar en eso, pero si eres una de estas personas, ponte a pensar que en serio vapearías solo para supuestamente impresionar a unas cuantas viejas, o un par de manes. Lo único que estás demostrando es tu falta de conciencia humana, y sabes que es verdad. Dejémonos ya de modas tontas, que sí que algunas no están mal, como esto de ser aesthetics, aunque de igual forma pienso que todo esto son modas básicas, pero al fin y al cabo son modas y hay que aceptarlas. Y aunque hayan modas relativamente normales como ser aesthetics, o vestir de un modo diferente, no le hacen daño a nadie, pero también hay modas tan tontas que lo único que hacen es destruir su cuerpo solo para impresionar a un par de viejas o manes. Este mensaje va dirigido generalmente a los manes, pues son los que generalmente hacen esto de vapear, fumar, tomar alcohol solo para que una vieja le coloque cuidado, y es que si quieres de verdad impresionar viejas, ve al gimnasio, estudia, haz algo con tu vida que aún estás joven, para que cuando ya estés viejo no tengas cáncer de pulmón y estés en el hospital toda tu vida. Gracias por ver, dime qué opinas de todo esto, te leo.